¿Qué es la mitosis? La mitosis es un proceso que ocurre en la reproducción asexual en el núcleo de la célula eucariota y que procede inmediatamente a la división celular, consistente en el reparto equitativo del material hereditario, ADN característico. Antes de iniciarse esta división, el ADN se duplica. Profase. La profase es la primera fase de la mitosis y de la meiosis. En ella se produce la condensación de todo el material genético, ADN, que normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma y el desarrollo bipolar del uso acromático. Metafase. La metafase es la fase de la mitosis y de la meiosis que sucede después de la profase, en la que ésta pierde la envoltura y aparecen los microtúbulos del uso cromático mitótico. Este alineamiento equilibrado en la línea media del uso se debe a las fuerzas iguales y opuestas que se generan por los cinetocoros hermanos. Anafase. La anafase comienza cuando los centrómeros duplicados de cada par de las cromátidas hermanas se separan y las nuevas cromosomas hermanas se van moviendo a los polos opuestos de la célula, debido a la acción del uso. Dependiendo de dónde esté localizado el centrómero a lo largo del cromosoma, una forma característica aparece durante el movimiento del cromosoma. Al final de la anafase, un juego completo de cromosomas se agrupa en cada polo de la célula. Telofase. La telofase comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de la célula. Los cromosomas hijos se alargan, pierden condensación. La envoltura nuclear se forma nuevamente a partir del retículo endoplasmático rugoso y se forma el nucleolo. Los cromosomas hijos inician la reconstrucción del núcleo en los polos de la célula. El aparato mitótico desaparece y se desarrolla una nueva membrana nuclear alrededor de cada colección de cromosomas. Citocinesis animal. Se realiza por la estrangulación del citoplasma a nivel del ecuador de la célula. Todo comienza antes de la profase con la aparición del anillo prepofásico, formado por microtúbulos que se sitúan en la mitad del uso mitótico y está unido a la membrana. Citocinesis vegetal. Las células vegetales se caracterizan por una citocinesis basada en la tabicación, ya que la pared celular no permite la estrangulación. A finales de la telofase se forma el plasmoplasto, vesícula de Golgi asociada a microtúbulos polares. Este es el resultado de la fusión de microtúbulos residuos de la mitosis que se fusionan con los componentes de las vesículas formando una nueva pared celular. La división en un principio no es total, sino que solo se divide los citoplasmas y están interconectados por plasmodesmos, unos poros de comunicación entre ambas células. La meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Este proceso se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides. Meiosis 1. Se separan cromosomas homólogos. Leptoteno. Los cromosomas aparecen como largos filamentos que de trecho en trecho presentan unos gránulos. Cromómero. Cada cromosoma ya está constituido por 2 cromátidas. Se encuentran unidas en diversos puntos a la envoltura nuclear. Cigoteno. Apareamiento de los cromosomas homólogos. La célula diploide contiene 2 sets de cromosomas, uno de herencia paternal y otro de maternal. Paquiteno. Los cromosomas
están estrechamente unidos y ocurre el intercambio de material genético entre los homólogos a través de nódulos de recombinación. Diploteno. Se observa la manifestación visible de la recombinación denominada quiasma. Los cromosomas están ligeramente más separados pero unidos mientras los quiasmas. Estos también ayudan a los cromosomas unidos hasta su separación en anafase primera. Diacinesis. Transición hacia la metafase primera. Los cromosomas se encuentran más compactos y se produce la desintegración de la envoltura nuclear. Metafase primera. Los cromosomas homólogos se disponen por parejas en el ecuador de la célula. Anafase primera. Arrastrados por los filamentos del huso, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen a polos opuestos de la célula. Telofase primera y citocinesis. La envoltura nuclear se reorganiza y se descondensa la cromatina. Esta etapa no se presenta en todas las especies y en algunas pasan a la metafase segunda. Citocinesis. Completa el proceso de la primera división celular. Se produce la fragmentación del citoplasma de la célula madre en dos partes relativamente iguales. Meiosis 2. Se separan cromátidas hermanas. Profase 2. Se desintegra el nucleolo y la envoltura nuclear y los cromosomas vuelven a condensarse. A diferencia de la profase 1, en esta etapa no ocurre recombinación. Metafase 2. Las fibras del huso mitótico se unen a los cinetocoros y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Anafase 2. Las cromátidas son separadas a través de los centrómeros y cada cromátida es desplazada a un polo de la célula. Telofase 2. Citocinesis. Se obtienen 4 células hijas haploides distintas, cada una con la mitad de cromosomas que la célula madre.